6 de la mañana, 17 minutos. Y este tema de la Corte Constitucional es un tema polémico, tiene diferentes puntos de vista. Lo vamos a analizar esta mañana. Está con nosotros hasta ahora el doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Hace días no hablábamos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia de la FM. Muchísimas gracias por esta invitación. A usted por darnos la oportunidad de aprender y de entender un poco más este tema. Doctor Bernate, ¿cuál es su reacción? Su reacción ante esta determinación de la Corte Constitucional de tumbar la cadena perpetua. Bueno, la primera reacción no es de sorpresa. Durante más de 30 años la misma Corte Constitucional había sostenido lo que dijo ayer, y es que la prisión perpetua no era compatible con nuestro modelo constitucional. Luego no me siento sorprendido. En segundo lugar, me siento sorprendido. Es increíble que haya 3 magistrados de la Corte Constitucional que crean que en Colombia es admisible la prisión perpetua. Y en tercer lugar, Luis Carlos, esto de la prisión perpetua, desde el día 1 se sabía que no iba a prosperar. Se sabía, insisto, porque ya teníamos 30 años de sentencias de la Corte Constitucional. Entonces me queda la impresión de que aquí lo que hubo fue un uso electoral, un uso electorero de los niños para promover una medida a sabiendas de que al final del día íbamos a llegar a este punto. Y eso es irresponsable y eso es censurable. Doctor Bernate, buenos días, lo saluda Darcy Quinn. Yo he oído que muchos de ustedes, los juristas, califican esto como populismo punitivo, lo acaba de decir, pero también se pregunta uno, entonces eso es lo que hacen en países como Estados Unidos, donde no solamente aplican una, varias. Contra sus peores delincuentes le pueden aplicar 2, 3, 4 cadenas consecutivas para que esté de por vida encerrado y no represente un peligro para la sociedad. Bueno, Darcy, con los muy buenos días y la bienvenida a esta casa, maravilloso que estés acá. Y al respecto, lo Gracias. que hay que decir es que modelos como el de Estados Unidos no es un ejemplo para ningún modelo penal, es un modelo cuya composición racial es evidente, es un modelo que puede llegar a matar a los seres humanos, es un modelo donde es absurdo, pueden tener 30, 40, 60 cadenas perpetuas a la vez, como pasara en su momento con Carlos Leder, y eso no puede ser un ejemplo para el resto de los países. Nosotros tenemos una legislación en esta materia que es sumamente drástica y que mal o bien funciona. Recordemos que, por ejemplo, el señor Rafael Uribe Noguera está condenado a 58 años de cárcel. Eso es una cadena perpetua. ¿Por qué tenemos nosotros que desquiciar nuestro ordenamiento jurídico con una medida que no procede? Básicamente por 2 razones. Primero, porque, bueno, existe la resocialización como el único fin admisible de la pena, está bien. Pero es que lo más grave de este acto legislativo es la posición en la que ponía a los niños, donde les decía, mire, a usted da lo mismo que lo violen a que lo maten. Da lo mismo violar a un niño que violar a 60 niños. Pero adicionalmente, las investigaciones por estos delitos, que hoy en día se tomarán 4 o 5 años, con este acto legislativo se iban a demorar 60 o 70 años. Luego esto a quienes realmente afectaba era a los niños. Pero mire, sin embargo, doctor Bernate, constantemente estamos ante la angustia de que el señor Garavito pueda salir libre, el señor Garavito que Sí. mató más de 100 niños. Y imagínese esta persona libre, ¿usted cree que él ya resocializó? ¿Usted cree que él es una persona sana? ¿Usted cree que él puede estar en nuestra sociedad? Digamos, no tendría la evidencia, ¿no? Porque no conozco los informes que hayan sobre su proceso de resocialización. En efecto, él ya va a salir. Y con esta reforma igual hubiera salido. Y Rafael Uribe Noguera ya no tendría una condena a 58 años, sino ahora a 25. Le hubieran regalado toda esa cantidad de tiempo de cárcel. Yo, digamos, con el Colegio Colombiano de Psicólogos, lo que nosotros en el Colegio de Abogados Penalistas demostramos es que este delito no es de aquellos que tengan una más alta tasa de reincidencia, que no es cierto que un violador de niños no se recupere, que no se resocialice. Entonces, yo, digamos, y no lo digo yo, lo dice el Colegio Colombiano de Psicólogos, entonces yo creo que, no voy a hablar del caso de Garavito porque pues no lo conozco, ni del de Rafael Uribe porque no aplica, pero yo creo que en un caso normal, si una persona pasa 30 años en la cárcel, 40 años en la cárcel, pues sí creo que va a salir en el marco de un proceso
si bien no efectivo de resocialización, no va a salir con ganas de volver a entrar. Doctor Bernate, hay algunos abogados que señalan que en toda esta discusión hay otro debate importante, no solamente el de si la cadena perpetua funciona o no y si protege verdaderamente a los niños, sino el de la tensión entre jueces y democracia. Y algunos abogados han dicho que probablemente los magistrados de la Corte pues abusaron de sus funciones al decidir sobre un acto legislativo que reformaba la Constitución y que ya había sido decidido por el legislativo. ¿A usted le preocupa esa afirmación? Bueno, Santiago, con los muy buenos días. Pues precisamente, porque en casos como este se establece una regla que sustituye una de las bases de la Constitución. Y en ese contexto, pues es totalmente válido que la Corte Constitucional lo haga, porque si no el día de mañana van a reformar la Constitución para implementar en Colombia una monarquía, para establecer la pena de muerte. Entonces es por eso que la Corte Constitucional debe proteger a nuestra Constitución aún de reformas de la Constitución, porque oíamos ya esta mañana el presidente Duque decir que él va a insistir en esto de la cadena perpetua. Entonces ya nos vemos arrojados a una Asamblea Nacional Constituyente. Nos toca tener una nueva Constitución y retirarnos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Si van a insistir en esto, pues ese sería el único camino. Doctor Bernate, con los buenos días. Es claro que la norma se cae porque no se ajusta a la Constitución, pero estos son los casos en los que muchas veces uno dice, pareciera que la justicia o las leyes en Colombia están de espaldas a la realidad de lo que ocurre actualmente en el país. La pregunta concreta es, ¿cómo podría o qué habría que hacer para que pudiera aplicarse la cadena perpetua a futuro? Bueno, William, con los muy buenos días y muchísimas gracias. Y entiendo, y me duele muchísimo, que el sentimiento popular es que la Corte Constitucional le falló al país. Pero quien le falló al país fue el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, promoviendo un proyecto de ley abiertamente contrario a la Constitución, generando una expectativa que no iba a cumplir. ¿Podemos volver a restablecer la cadena perpetua? Sí. ¿Cómo? Con una Asamblea Nacional Constituyente, cambiando la Constitución política y retirándonos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estamos dispuestos a semejante extremo por una medida que claramente hoy en día ya existe, que lo que tenemos hoy en día se aplica mucho mejor. Pues yo creo que no. Doctor Bernate, lo saluda Fernando Quijano y confieso mi absoluta ignorancia sobre el tema, pero yo más que populismo punitivo, yo creo que puede haber algo así como justicia de temporada. Obviamente es un tema muy polémico donde cualquier persona le pueden poner el San Benito o el INRI de Herodes, pero ¿por qué debe haber penas exclusivas para ciertos delitos? Mañana puede amanecer con pena de muerte para el terrorismo, pena de muerte para el narcotráfico, pena de muerte o destierro para la corrupción. ¿Cómo explicarle a la persona que ahí es en términos económicos, un portafolio de delitos que tienen que tener las mismas consideraciones o que tenemos que tener unidad en la justicia? Obviamente expreso esto para que usted, que es el experto, nos ayude a aterrizar, pero yo creo que hay más un ambiente, como lo asigné en su momento, como una justicia temporada. Amanecemos queriéndole poner pena de muerte o cadena perpetua a los delitos de moda. Sí, claro, y con los muy buenos días y muchas gracias por invitarme y qué grato es oírlo siempre, doctor Quijano, me encantan sus comentarios. Y aquí lo que hay que decir es, en el año 2000 se hizo un código que es el que hoy nos rige, muy sistemático, que tenía la pena máxima de prisión de 40 años para los delitos más graves y ahí comenzaba a bajar hasta llegar a penas incluso de multa. Durante 21 años el Código Penal ha atravesado más de 71 reformas. Entonces eso ya lo convirtió en totalmente asistemático, totalmente imposible de manejar. Todos los días vemos congresistas que piden penalizar esto, porque es claro que esto genera unos rendimientos políticos. Eso no lo vamos a poner en discusión. Y entonces, pues desafortunadamente llegamos a estos extremos en los que se plantea ahora la prisión perpetua, se cae en la Corte Constitucional y en vez de reconocerlo gallardamente y decir, hombre, sí, esas son las reglas del juego, hay que respetarlas, prácticamente que vamos en el matoneo institucional hacia la Corte Constitucional, que solo hizo lo que tenía que hacer.
Doctor Bernate, buenos días. Lo saluda Juan Lozano y lo saludo con mucho respeto y siempre con atención a sus argumentos que son siempre muy juiciosos. Tengo una discrepancia fundamental, doctor Bernate, porque es que mire usted que el artículo 44 en su último inciso dice algo que es contundente y que define el Estado Social de Derecho en Colombia. Dice, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ese es un principio fundante del Estado colombiano. Lo que quiere decir que ante el derecho de un victimario de volver a salir a la calle, a volver a poner en peligro a otros niños, que pueden ser otra vez asesinados, que pueden ser violados, un victimario que vuelve a poner en peligro a niños y a niñas, prevalece el derecho de ese victimario frente al derecho de los niños a disfrutar de una vida tranquila y de una vida sana. Por eso, digamos, yo no creo que sea matoneo judicial decir, hombre, honorable corte, ustedes se equivocaron porque les valió más el victimario. Es que hay asesinos en serie, doctor Bernate, es que hay violadores en serie, les valió más el violador en serie que los niños de Colombia, ignorando el artículo 44 de la misma Constitución. ¿Qué opina usted? Bueno, yo muy contento también de oírlo todos los días en la FM, me encanta, qué bueno que usted esté allí. Y yo lo que tendría que decirles, los derechos de los niños son precisamente los que están ahí relacionados a tener una vida tranquila, educación, saneamiento básico, a tener una familia, todo eso. Pero mire que el derecho de un niño a que su agresor se vaya a prisión perpetua no existe, por algo muy sencillo, y es que lo que el Estado debe procurar es que no haya agresión hacia los niños. No pensar que el problema se resuelve mandando al agresor a la cárcel. Lo que tenemos es que los niños no lleguen al punto de la agresión. Y el Estado colombiano lo que tiene una política de defensa de los niños es decirle, tranquilos, ustedes tienen derecho a la vida. Yo les garantizo el derecho a la vida diciendo que un delincuente que mate a un niño se va a prisión perpetua. Se va a prisión perpetua cuando ya lo mató. Los derechos de los niños tienen que hacerse efectivos a través de políticas públicas. Tenemos que garantizar una seguridad para los niños y eso tiene unas formas y unos mecanismos que cuestan muchísimo dinero. Pero para el Estado colombiano la única forma de resolver los problemas es aumentando penas, vendiendo humo con la prisión perpetua, matoneando y estigmatizando a nuestros jueces y no simplemente buscando las alternativas en, por ejemplo, que las comisarías de familia funcionen, que los niños tengan acceso al saneamiento básico, a la alimentación, al internet. Eso cuesta mucho más dinero. Son las 6 de la mañana, 29 minutos, un tema controversial que seguramente nos va a dar mucho más que discutir esta mañana acá en Colombia. Doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, uno de los penalistas más importantes del país. Muchas gracias por darnos su opinión y ayudarnos a entender este tema esta mañana. Muy amable, muy gentil. A ustedes, no, Luis Carlos, a ustedes. Qué grato además conversar con todo el equipo. Y Luis Carlos, muy importante, otra noticia que espero que Ushi Levy nos ayude, y es el regreso de ABBA, ¿no? 40 años después vuelven a grabar. Sí, es el tema del día. Sí, señor. Estamos pendientes de la canción de ABBA esta mañana. Por eso arrancamos con Dancing Queen. Le mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Qué maravilla, Gracias. mira.